con todos los cárteles que crearon sus gobiernos. Nos dejaron un desastre, ¿no? Y ya en la cruda, los priistas, ¿no? Ahí vemos a Alito Moreno, ¿no? Ya se les olvidó que ellos fueron los creadores de las organizaciones criminales de este país. Y culpar de todo sin hacerse responsables del pasado que pesa sobre ellos, porque ellos ya gobernaron 77 años. Y se les olvida completamente. Alito, que yo sé que es tu amigo, bueno, lo veo. No, hombre, cállate. Digo, no niego a nadie, pero ¿por qué dices que es mi amigo? Bueno, yo pensé que era tu amigo genuinamente. No, pues qué porque lo veo raro. mucho Pues, en el no. programa. Arturo puso en su lugar a Carolina. Citlali le lanzó un pedradón a Azucena diciéndole una verdad absoluta. Mario, Ahora muy faltó buenos días. Federico, pero está Rehuyó al debate. en la Cámara de No, Diputados. rehuyó al debate, ya lo conoce. Lo que estamos viviendo en Sinaloa, lo que hemos vivido es un suceso, un episodio vergonzoso. Yo estaba revisando la ley y el regreso de Rocha tenía que ver con que querían quitar a quien dejó él, prácticamente a una empleada. Entonces, para poder quitarla tenía él que regresar y entonces hacer toda esa maroma que hicieron. Entonces, aunque cuando dice no sabíamos, pues sí sabían. El oficialismo, Morena, está en la disputa por el poder en los estados, no están preocupados de la economía que está sufriendo enormemente. Bueno, yo empezaría, Mario, por enviarle a la gente de Sinaloa, que es gente buena, que es gente echada para adelante, que es gente que lamentablemente ha estado estigmatizada por toda esta situación que construyeron los gobiernos del PRI y del PAN. Todos los cárteles del narcotráfico nacieron cuando gobernó el PRI y el PAN, no hay más, todos, absolutamente todos. En segundo lugar, yo me iría más por lo que dijo ayer Mario Zamora, no lo que dijo la senadora. Mario Zamora fue el ex candidato del PRI al gobierno, perdió 2-1 en la elección pasada. Y Mario le deseó a su compañera diputada federal, porque somos compañeros en la Cámara de Diputados, una buena fortuna, buena suerte en su mandato. Incluso llegó a expresarse muy bien de ella. No la relacionó directamente con la figura de Rubén Rocha. Me parece que Mario entiende muy bien cuáles son las condiciones políticas de Graciela. Particularmente, ¿no? Porque hablamos la semana pasada de que estuvo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en Buenos Aires, lo elogió el director de la DEA. En México, al parecer, a ciertos grupos incluidos del oficialismo no les gusta mucho. Su falta de voluntad de investigar a Rocha y a otros más, piden pruebas cuando las pruebas las tiene cada uno de los sinaloenses. Hay pruebas por todos lados. Bueno, de entrada, pues murió ahí un diputado federal cuando el suceso del Mayo. Lo que sí vulnera nuestra soberanía es que no investiguen, es que no estén haciendo justicia aquí en el país, es que el territorio esté dominado por el narcotráfico. El oficialismo pasó de no está solo, le gritaban ahí todos, incluyendo aquí al compañero Maromas, pues, le gritaban no está solo, al hermano de López Obrador, porque dijo, no es mi amigo, es mi hermano. Nosotras y nosotros, a diferencia del PRI, que ayudó en la fundación de varios cárteles, que sin duda pactaban con los narcotraficantes, hacían estas famosas paz narca, ¿no? En los gobiernos que tenían. Nosotros sí perseguimos a las personas que de alguna forma, con pruebas, son señaladas o vinculadas a un proceso de relación con el crimen organizado. Ahí está el caso de La Barredora, en donde nosotras y nosotros fuimos por ese personaje. Yo siempre he dicho que hay una enorme confusión, pero que además abona a la confusión el PRI, en la lógica de defender a un personaje o de defender el debido proceso, ¿no? Porque si el día de mañana vinieran aquí y nos pidieran la extradición o la detención con fines de extradición de Alito Moreno, porque supongamos por un momento que compró propiedades con un costo menor a 7 centavos el metro cuadrado, o supongamos por un momento, ¿no?, que se le acusa de 5 carpetas de investigación por haber dado contratos o haber desviado recursos, o supongamos por un momento que tiene una conducta ilícita de la que es acusado. Y de pronto el gobierno de Estados Unidos dijera, oigan, mándenme a Alito Moreno, ¿no?, con detención, con fines de extradición, pues tendrían que cumplir lo que establece el artículo 11 del Tratado de Extradición, que es por lo menos mandar pruebas. Oye, que va a haber más, que paguen. Nosotros no somos comparsas. Y por cierto, se equivoca la senadora. En la vida yo he respaldado a ninguna persona. Y lo podemos ver, incluso en el video famoso, ¿no?, las veces que quiera. Ese video, además me parece bien importante porque lo usan nuevamente como una estrategia política. Los compañeros de Sinaloa decidieron hacer una manifestación expresa, ojo, cuando no había ningún señalamiento todavía. Porque eso es bien importante. A veces la política tiene fotografías de momento, ¿no? Y entiendo perfectamente bien que muchos de los priistas de toda la vida, pues hoy se desmarquen de Alito Moreno. Pero a lo mejor antes no, porque no era el personaje y el engendro en el que se ha convertido. Entonces, los momentos son relevantes porque ese famoso grito que hacen los compañeros del grupo parlamentario de Sinaloa específicamente, pues no fue cuando venían todos estos señalamientos, ¿no? Y entonces yo a veces lamento mucho que traten de hacer estas causales lineales directas, ¿no?, para tratar de asumir que A es B y que B es C, ¿no? Me parece que es bastante desafortunado, pero entiendo que es parte de la estrategia política de la oposición y la respeto. Cuando una oposición
no tiene respaldo popular. Hacen lo que hacen ellos, ir a Estados Unidos, cabildear en Washington, radicalizar a la gente, recurrir a la violencia y culpar de todo sin hacerse responsables del pasado que pesa sobre ellos, porque ellos ya gobernaron 77 años y se les olvida completamente. Las pruebas las tenemos que recabar nosotros. No podemos exigirle a otro país que haga nuestra tarea. Aquí hay suficientes pruebas y hay que investigar. Escucha a tu secretaria general, Alito. Escúchala, por favor, Alito. A Rochamoya, a los 10 que están pidiendo ustedes pruebas que les pidió Estados Unidos. Primer punto. Segundo punto. Acabas de decir justamente lo que ustedes hacen toda la vida. Una justicia selectiva. Es decir, con algunos funciona la presunción de inocencia y con otros no funciona la presunción de inocencia. Cuando dices que nosotros, obviamente han existido delincuencia organizada desde hace muchos años, nadie niega eso. Simple y sencillamente, hoy gobierna el narco. Hoy nosotros vamos a competir contra el narco. O sea, realmente son una bola de delincuentes sin vergüenza. Lo que le falta a este gobierno es tener vergüenza. Arturo. Me parece que la senadora... Ayer cerrando, porque tenemos que... La senadora se confunde cuando dice que nosotras y nosotros queremos ser como ellos. En lo absoluto, somos totalmente lo contrario. Se llevaron a muchos priistas. Y efectivamente no somos iguales, ¿no? No somos corruptos, no somos autoritarios, no somos una dictadura como ustedes se pusieron en el poder. Arturo. Pero le voy a dar un poquito de información a la senadora con el respeto. ¿Es una dictadura constitucional? Que me merece, porque de pronto tienen cierta amnesia de lo que ha pasado. No fueron 4, no fueron 6, no fueron 10, no fueron 14. Han sido 17 gobernadores vinculados a actividades criminales del Partido Revolucionario Institucional. Les faltaron más, porque si tendríamos que voltear a ver, a ver a los gobernadores del PRI, casi todos acabarían en la cárcel. Por cierto, yo invito a la senadora y secretaria general del PRI a que revise los contratos de todos los gobernadores del PRI. Revisen los de ustedes. De servicios aéreos. Ojo, vámonos para atrás. Vámonos de los actuales ustedes tienen el poder, hasta los revisen, últimos gobernadores de los últimos 20 años. Nunca vas a encontrar más vuelos privados en la historia de este país que los que hicieron los gobernadores del PRI. Oye, ¿por qué no denuncian, Arturo? Y te lo pongo, es más, voy a hacer la investigación. Arturo, ¿por qué no denuncian? Y el próximo miércoles voy a hacer la denuncia pública, incluyendo, por supuesto, los vuelos de todos los exgobernadores del PRI. Vas a ver quiénes eran los reyes de la aviación privada. Y algo que me parece increíble, ¿no? Fíjate, o sea, la idea es decir, de 1970, ellos son peores. El pueblo de México no quiere eso. El pueblo de México quiere responsabilidad. Nació el cártel de Guadalajara cuando el PRI gobernaba. En el 80 nació el cártel del Golfo, el moderno, cuando el PRI gobernaba. Pero ustedes los pusieron a gobernar, Arturo. El cártel de Tijuana nació en 1988 cuando Carlos Salinas gobernaba. Del Marina PRI, del Pilar se alió Por con cierto, ellos. Ernesto Rufo también, de Segunda Anabel Hernández, les ayudó a crecer muchísimo allá en Tijuana. A finales de los 80, el cártel de Juárez nace con el PRI. Qué curioso. Fíjate, en la década de los 90, el cártel de Sinaloa nace con el PRI, con Ernesto Zedillo y con Carlos Salinas. Pero qué curioso, en los 90 y en el 2000, el cártel del milenio de los Valencia nace con Ernesto Zedillo y con sus aliados Vicente Fox. En el 2006 nace la familia michoacana. En el 2008 nacen los Beltrán Leiva, todos con el Partido Acción Nacional. En el 2010 y en el 2011 nace el cártel Jalisco Nueva Generación con Felipe Calderón. En el 2014 y 2017 nace el cártel Santa Rosa de Lima con el PRI otra vez. En el 2014 y en el 2015 nace el cártel de Noreste con Enrique Peña Nieto. Estos hicieron un festín del narco. Aventaban, ¿no?, las drogas por todos lados con los cárteles que crearon sus gobiernos. Nos dejaron un desastre, ¿no? Y ya en la cruda, los priistas, ¿no? Ahí vemos a Alito Moreno, ¿no? Ya se les olvidó que ellos fueron los creadores de las organizaciones criminales de este país. El tema es, primero, siempre acusan, investiguen y denuncien. Hoy les toca a ustedes hacer justicia a este país. No sigan acusando solo como propaganda política. Es increíble lo que han hecho. Y hoy solamente salen a echar la culpa a otros. Ustedes son responsables y la historia los va a juzgar. 30 segundos, Arturo. Nos hacemos cargo que el mejor indicador para poder demostrar si una política pública funciona es, sin duda, los homicidios dolosos, que es lo que más lastima a la gente y al pueblo de México, una disminución del 51%. Cierro diciendo, cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia, había 27 homicidios dolosos por día, cuando salió 77. Cuando llegó Enrique Peña Nieto, había 77, cuando salió 100. Hoy ¿Y cómo le fue a López Obrador? Hoy tenemos ¿Y López Obrador, 51, una reducción a 92. El más importante. Corrupto. Y por supuesto, el que más homicidios la causa tuvo, que es muy importante, que era la desigualdad. De este país. Pero entiendo que cuando se acaban los argumentos, ¿no?, se recurre a la descalificación y a la interrupción. Pero yo entiendo la desesperación de la oposición. Muchas gracias. La encuesta es un elemento es una herramienta muy funcional porque es muy objetivo. Fíjate que a mí me encanta la encuesta. Me encanta que lo hagan así. Sí. Lo que no me encanta del todo es no poderla ver.
¿Cómo otro partido no hizo eso de las encuestas? ¿Por qué no lo había hecho el PAN? ¿O por qué no lo había hecho el PRI, MC, Pero etcétera? ¿sabes Es por qué? maravilloso. Porque no es fácil. Porque hay además, una ¿sabes qué, tentación Citlali? a favorecer. Le dan y ganan. O sea, funcionan. Digo, el PAN intentó copiarla. Yo siempre dije, va a ser una simulación, porque en el PAN no hay una visión democrática, son muy populares y Alito, que yo sé que es tu amigo, bueno, lo veo No, mucho hombre, en tu programa. cállate. Digo, no Alito y niego a nadie, pero ¿por Jorge qué dices que es mi amigo? Como, No, bueno, lo veo siempre mucho. sale mucho pues en sí, tu como programa, tú y de como verdad. Arturo Ávila y como Vianey García y como Andrea Chávez y un larguísimo Bueno, pero etcétera. Alito y Jorge Romero, pues tienen muchos amigos, o sea, toman decisiones por compadrazgos, por amigos y demás. Entonces, por eso no utilizan una herramienta que objetivamente es muy funcional, de verdad. Y Bueno, dice el PAN que la va a utilizar, igual y les saca un pie adelante y las enseñan. Citlali, Pero algo que ustedes ve no ya- quieren hacer ahora. Pero ve ya lo que, o sea, yo creo que ya iniciaron mal. Ve a Renan en Yucatán. Ya salió a decir que es una Renan Barrera. simulación y creo que ya renunció. Oye, y Exacto. bueno, y son colaboradores aquí muy respetados. Yo no ando diciendo que Rocha Moya es mi amigo un día y luego al otro día que no, como Ricardo Monreal y como Yo un montón tampoco de estoy cuadros diciendo morenistas, ¿no? Bueno, yo pensé que era tu amigo genuinamente. No, Susana, pues qué porque lo veo raro. mucho Pues, en el no, programa. pero los que vienen aquí no todos son mis amigos, ¿eh? Son colaboradores. No, está bien. Son colaboradores. Aclarado Oye, el punto. Sí, mira, como por ejemplo este Alito Moreno, ¿cómo no va a ser amigo de Azucena si lo entrevista a veces hasta 2 veces a la semana? ¿Para qué? Para preguntarle qué opina de la ley del Infonavit, de los Afores, qué opina de esto, y él aprovecha esos 10, 12 minutos para decir que Morena es lo peor de todo, y Jorge Romero también. Y entonces, cuando algo malo pasa en Guanajuato, o algo en Aguascalientes, o en Durango, o en Chihuahua, tú no ves a Azucena entrevistando al menos una vez a la semana a Ariadna Montiel, o sea, la presidenta del partido más grande de México, no. Entonces no me vengas con que son colaboradores, no, son tus amigos, los impulsas, los apoyas, hay una agenda. Entonces por eso se molesta, porque Citlali le dijo una verdad absoluta. Ahora este ridículo de Alito anda desesperado en San Luis, creo que ya llegó a México, porque anda en San Luis pidiéndole al Verde una alianza para sacar a Morena. Es el nivel de desesperación de este miserable, anda dando patadas de ahogado. Esta Carolina no tiene vergüenza. ¿Cómo es posible, suponiendo que Morena lo está haciendo todo mal, que yo, claro que no lo pienso así, cómo se atreve cuando tiene casi 20 gobernadores vinculados a proceso, otros presos por delincuencia organizada, y ahora viene a decir que Morena gobierna el narco? O sea, es lo que te dije en aquella ocasión, llenaron la casa de estiércol y ahora nos dicen cómo limpiar la casa. Miserable. Ese es el problema. El problema, claro que nos hacemos cargo, claro que México tiene problemas. Nosotros no los inventamos, los estamos arreglando. Ya lo dijo la presidenta en la mañana. ¿Qué hubiera pasado si López Obrador hubiera ganado en el 2006? Este país estaría mucho mejor, con problemas, pero muchísimo mejor, te lo puedo jurar. Te digo. Entonces sí, Arturo, como siempre, poniendo en su lugar a Carolina, que no tiene ninguna calidad moral para andar dictándonos qué debemos hacer. Dime qué piensas.